Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos acá hoy para seguir nuestro ciclo de diálogos, dimes y diretes, digamos, dirigido a diálogos que entretejan discusiones y proyectos entre proyectos locales y proyectos foráneos. Hoy pedimos a Paula Natoli de invitar y coordinar esta charla que ella orientó a la discusión a propósito de arte, educación y construcción colectiva, y en la cual participan, además de Paula Natoli, quien modera, Mari Carmen Arroyo Macías, Eduardo Bravo Macías y Santo Coteconzi. Bienvenidos. Voy a leer solo la semblanza de Paula y luego Paula los irá introduciendo. Nosotros, pues en principio agradecemos mucho estos de generosidad de Paula, de estar en diálogo con la comunidad, de proponer pues su punto de vista, de tejer redes y pues tenernos la paciencia de estar en escucha el uno con el otro. Entonces pues con mucha estima te recibimos y voy a leer tu semblanza. Paula Natoli es maestra y profesora superior en artes visuales con orientación en escultura en Argentina. Estudió la licenciatura en artes visuales con opción en escultura en la Universidad Veracruzana. Su trabajo ha formado parte de exposiciones individuales y colectivas en México, Bélgica y Argentina. Ha participado en festivales sonoros como Sinapsis en la ciudad de Puebla y fue miembro activo del proyecto La Pajarera Espacio, plataforma expositiva educativa de arte, ciencia y tecnología. Es beneficiaria del programa de desarrollo cultural para la juventud con el proyecto EPA, Educación, Participación y Arte. Fue coordinadora del área de artes visuales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ejerció como subdirectora de formación artística en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Trabaja con el colectivo La 15 de manera colaborativa con diferentes instituciones culturales y educativas, privadas y gubernamentales. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Nina por la invitación, por todo el esfuerzo para llevar a cabo estos procesos. Nos sentimos muy honrados desde el colectivo y aparte muy honrados de recibir estas dos visitas. Para nosotros son trascendentes, ya irán viendo por qué, como colectivo y como agentes de la cultura dentro de Puebla. Entonces, si gustan, les voy a leer las semblanzas de los tres para ya acabar con la parte formal. Entonces, bueno, Mari Carmen Arroyo estudia el doctorado de artes en el Instituto Nacional de Bellas Artes, ha expuesto a nivel nacional e internacional, obtuvo premios de adquisición en la Quinta Bienal Puebla de Los Ángeles y en la Bienal Nacional Miradas 2008. Su obra ha sido seleccionada en diversas bienales nacionales e internacionales, obteniendo mención honorífica por la revista Cuarto Oscuro. En el área académica, sus investigaciones han participado en varios congresos. Actualmente es docente de tiempo completo en la licenciatura en Artes Plásticas y coordinadora de formación profesional en la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma de Baja California. Desde 2015 trabaja junto con sus estudiantes en un proyecto de arte y desarrollo humano con la población femenil del Cerezo de Mexicali llamado Ave Fénix. Es la maestra Mari Carmen, que está aquí a mi lado. Luego nos acompaña Eduardo Bravo Macías, realizador audiovisual, fundador de Cinematequio, tiene estudios en ciencias de la comunicación y diplomados en educación intercultural bilingüe, en pueblos indígenas y políticas públicas y en formación de grupos de vigías del patrimonio cultural, así como diversos cursos y talleres de guión, dirección y gestión cultural. Ha realizado más de 50 cortometrajes mediante talleres de cine comunitario para niños en México y Chile, y ahorita Brasil, que está estacionándose y regresando. Algunos de ellos distinguidos en festivales de cine nacionales e internacionales. Ha sido jurado y asesor de diversas convocatorias culturales a nivel municipal, estatal y nacional. De 2006 a 2018 fue coordinador operativo del proyecto de alcance nacional, Plataforma Digital Cinema México, en el estado de Puebla, IMCINE, Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla, y actualmente es colaborador de la Dirección de Cultura Municipal de Acayucan, Veracruz. Es el maestro Eduardo. Y vamos con el maestro Santos Coteconzi. Estudió artes plásticas en el Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla. Ha expuesto su trabajo de manera individual y colectiva en México, Chile, Uruguay, Polonia, París,
Alemania, Grecia, Vancouver y Barcelona. Ha obtenido distintos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Actualmente es beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico que otorga la Secretaría del Estado de Puebla. Su obra se encuentra en distintas colecciones públicas y privadas y en 2008 creó junto con una servidora el colectivo La 15, agrupación abocada a acercar diferentes lenguajes artísticos al público infantil y juvenil de barrios del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla y obtuvo el Premio de Educación Artística por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes en 2011. Realiza talleres de formador en diferentes estados del país y entre ellos el Centro de las Artes de Guanajuato, un diplomado que fue el de los últimos sobre pedagogías de la imaginación. Bueno, vamos a entrar ya directamente al proceso de la plática. La dinámica que tenemos pensada van a exponer los tres, hacer 3 intervenciones, contándoles un poquito los proyectos que están trabajando y después de las intervenciones, quizás también mientras hagan algunas intervenciones, que yo haga algunas preguntas respecto a los proyectos específicos, para después poder generar 2 o 3 preguntitas generales. O sea, en estos 3 proyectos, a mi modo de ver, hay un vínculo muy fuerte, que va a ver si podemos llegar a ese lugar o acercarnos. Entonces, en primera instancia me gustaría pasar primero la presentación de la maestra Mari Carmen, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos, un gustazo estar aquí el día de hoy. Gracias por la invitación, gracias al Amparo también por recibirnos. Bueno, como les platicó Paula, yo soy docente de tiempo completo en Campus Mexicali, en la Autónoma de Baja California. Y bueno, tenemos este proyecto llamado Ave Fénix. Es un estudio, bueno, esta presentación se las presento como una experiencia emancipadora como parte de conclusión, ¿no? A través del arte comunitario y la educación en la población femenil del Cerezo de Mexicali. ¿Cómo inició este proyecto? Inicialmente, la licenciatura en medios audiovisuales tenía un proyecto con la comunidad varonil en el 2015 y entonces, en aquel entonces mi compañero me dice, ¿sabes qué, Mari Carmen? No hay nadie trabajando con mujeres el área de las artes, ¿no? Entonces presentamos un proyecto sin tener ideas, íbamos a continuar. Entonces el primer proyecto iniciamos con 25 mujeres y lo pensamos nada más para 6 meses, ¿no? En aquel entonces, bueno, yo vivía aquí en la ciudad de Puebla muchos años y dio la casualidad que este primer grupo de mujeres pues eran del centro del país, precisamente bueno, de la ciudad de Puebla, de Cuernavaca, Tlaxcala, etcétera, etcétera, ¿no? Con el tiempo, lo que hice fue generar un proyecto de vinculación entre la Facultad de Artes y el Cerezo de Mexicali, con la intención de trabajar la educación artística, específicamente artes plásticas, en un inicio, y poco a poco nos fuimos permeando pues, de esta parte teórica que me parece muy importante en los proyectos artísticos, ¿no? Que tenía que ver con el desarrollo humano, con el campo de la educación, específicamente las propuestas de Freire, Howard Gardner desde la educación y Eisner también, ¿no? Este trabajo pues sería imposible hacerlo de manera individual, entonces he trabajado de manera horizontal y colaborativa con mis alumnos, que gracias a ellos son quienes pues hemos realmente podido salir adelante, ¿no? Gracias al trabajo en colaboración y también gracias al Cerezo porque en realidad pues tienen toda una disposición para trabajar, ¿no? Como les decía, en un inicio pues desde mi plataforma como artista, como docente en las artes, pues solo veía eso, ¿no? La parte de la educación artística. Entonces me di cuenta que en realidad teníamos que trabajar con ese contexto específico y que teníamos que desarrollar también ciertos valores que me parecían muy importantes, que fuimos notando obviamente y que eran, bueno, en un inicio parecían obvios, pero más bien fuimos construyendo este proyecto con el paso del tiempo, ¿no? Entonces era muy importante trabajar la solidaridad, la tolerancia, la reflexión. Obviamente todos dicen, bueno, una cárcel, ¿no? Tenemos muchos estigmas, muchos paradigmas acerca de qué es la cárcel, vemos muchas películas en Netflix, tenemos un imaginario colectivo bastante retorcido, diría yo, acerca de las cárceles, tampoco muy distante de lo que es la realidad, pero sí es muy distinto, ¿no? Me parecía de repente muy natural que pues, si hay un grupo de mujeres en una celda, que son 6 chicas, pues es obvio que no se conocen entre todas y hay mucha desconfianza, ¿no? Por ejemplo, igual que la desconfianza natural que tenemos al vecino de al lado, ¿no? Y que no conocemos. Bueno, este proyecto se fue construyendo de manera colaborativa con mis alumnos en un inicio, pero también dimos pie
a que las mismas internas fueran participando en la creación del proyecto y nos dimos cuenta que definitivamente era un proyecto de arte comunitario. Entonces no nada más estábamos pensando en dar educación artística, sino cómo podríamos mejorar desde el arte sus condiciones de vida en ese tiempo-espacio, ¿no? Nos dimos cuenta que nuestro taller entonces se convertía en un espacio relacional distinto en cuanto a la función carcelaria, ¿no? La idea del taller es revertir estas dinámicas de los cerezos por estrategias más propositivas donde las internas pues tengan un espacio para reflexionar y para dialogar. Para construir como la parte teórica de este proyecto y los 3 sustentos tenía que ver con el arte, la educación y el desarrollo humano con el fin de construir comunidad. Desde el arte es muy importante, porque todos decimos sí es importante el arte, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, bueno, Eisner nos dice la educación artística es muy importante porque nos permite realizar estas representaciones, concretar estos pensamientos, esta subjetividad, y al momento en que los representamos los compartimos con otras personas. Y entonces ahí se genera un diálogo, ¿no? No solamente conmigo mismo, sino con otros seres humanos. Y la cultura pues depende de esta comunicación. Estos datos simbólicos que arrojamos y que representamos, los sacamos, los exteriorizamos, permiten el diálogo entre los seres humanos, ¿no? Entonces, he ahí la importancia del arte. Luego, también desde ahora de la parte de la educación, desde el área de las inteligencias múltiples, Howard Gardner plantea siempre que desde que estamos pequeños debemos de desarrollar, él plantea 9 inteligencias, creo que ahorita ya van más, ¿verdad, Paula? Ya van como 11, pero bueno, entre ellas está la inteligencia visual, la inteligencia kinestésica, la inteligencia musical, intrapersonal, interpersonal, y nos dimos cuenta que el explorar todas estas inteligencias nos permitía acercarnos al arte para exponenciar la parte de la imaginación, la creatividad, la sensibilidad y la percepción, que ya es un trabajo en sí de las artes, pero que nos cuestionamos, bueno, ¿cómo puedo pintar a través de la música? ¿Cómo puedo dibujar a través del cuerpo? ¿Cómo explorar la naturaleza en un espacio pues como el Cerezo, ¿no? Que aparte, bueno, Mexicali, sabrán, es un espacio desértico, entonces pues hay 0 plantas, mucho menos árboles dentro de un cerezo. Entonces solo lo que hay en este espacio pues es concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues si la naturaleza no está ahí, pues habría que llevarla de alguna manera. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, prácticas sobre arte de la tierra, donde llevamos un montón de materiales para trabajar, ¿no? Desde ahí. Desde el área de la educación, pues he estado muy, muy influenciada por las propuestas de Paulo Freire y la educación emancipadora, y entender cómo puede ser un símil el arte en su capacidad dialógica, la educación también lo es, ¿no? Freire nos dice, tú no te educas y nadie se educa a sí mismo, nos educamos los unos a los otros. Entonces, el arte también tiene esta similitud con la educación, es un diálogo que se genera. Entonces, también ha sido muy interesante desde esta postura comprenderte no como el educador o el que va, ¿no? al Cerezo y libera a las personas, mucho menos, para nada, ¿no? Es un proceso de crecimiento para ambas partes, ¿no? Y la educación también como una herramienta, al igual que el arte, para humanizarnos y liberarnos de esta dominación social en la que estamos, ¿no? Y específicamente pues estas mujeres. Fiori también nos dice que el arte precisamente es una herramienta que nos permite ser más humanos, en tanto que el arte nos permite objetivar el mundo, tomar conciencia y no naturalizarnos ante él. Me parecía muy importante porque entonces el arte en este contexto se convierte en un acto de resistencia que permite a los internos visualizarse y no naturalizarse ante este entorno de opresión y deshumanización que caracterizan pues, a las cárceles en México, ¿no? Desde el área del desarrollo humano, el objetivo pues, es potencializar las capacidades que tienen estas mujeres y trabajar el ser, estar y actuar en el mundo. Entonces, entre la herramienta, el arte como herramienta para poder crear este diálogo y hacer un trabajo de conciencia para ellas mismas, sin necesidad de convencer a nadie, ¿no? Más bien es como este trabajo autorreflexivo para ellas. Y bueno, finalmente el arte comunitario, pues es una función que tiene la creación artística, no está determinado por ningún lenguaje ni medio, y el propósito es que la comunidad, pues precisamente la gente participe, aquellos que no consideramos que son artistas,
y que puedan crear, ¿no? Que puedan desarrollar esta parte creativa y utilizar el arte como un espacio de comunicación y expresión. Este tipo de prácticas pues tiene diferentes, o este tipo de vinculaciones tiene como varios impactos. Por un lado está el espacio que puede ayudar al mismo interno o interna, pero también está la vinculación que se hace con la comunidad exterior. Entonces esto ha sido bien interesante porque regularmente cuando las internas salen, pues como maestras, ¿no? Como alumnos, pues a veces buscamos a nuestros profesores, entonces ellas también nos buscan y hay un lazo, hay alguien que te espera afuera y que aparte tiene una percepción muy distinta, no tiene ese estigma, ¿no? sobre ese interno, entonces se vuelve muy interesante y pues todo un campo de estudio para poder entender cómo realmente está beneficiando el arte y los procesos artísticos al interior de estos espacios. Y bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? En el 2016 hicimos una exposición colectiva con el trabajo de 25 internas dentro de la facultad, y bueno, son todos los alumnos que colaboran. Y en el 2016, bueno, el proyecto fue teniendo mucho éxito al interior. No les puedo negar, el primer grupo fue así como, te aventamos a 25 literal, ¿no? No sabían ni qué iba a suceder y a partir del 2015 pues ya tenemos lista de espera para participar en este taller. Entonces, en el 2016 ya teníamos 50 mujeres con las que estábamos trabajando y nos pusimos el objetivo pues de ellas mismas, ¿no? Me decían, bueno, es que el espacio de convivencia maestra es totalmente gris, no es nada pues, alegre, no es nada llamativo, no es nada acogedor, ¿no? Entonces dijimos, pues venga, hagamos un mural. Y pues nos pusimos a trabajar y se les dio, bueno, diferentes capacitaciones desde muralismo, un poco de historia, cuestiones técnicas, etcétera, ¿no? Para lograr como el objetivo. Y aquí está la parte del proceso. Y finalmente pues eran 50 mujeres trabajando de manera colectiva ahí al interior del Cerezo, ¿no? Y con colaboración y ayuda de pues mía y de los alumnos. Yo siempre estoy igual con mis alumnos en las clases. Y entonces, bueno, aquí vemos mariposas de Michoacán, maestro. Entonces, bueno, cada una, este mural, el tema era el origen. La idea es que ellas pudieran rescatar su origen sociocultural, emocional, familiar, espiritual y que de alguna manera lo trabajaran para representar en estos espacios y apropiarlo, ¿no? Finalmente también había, pues hay una resistencia, obviamente desde que uno entra a este espacio y la idea es que pudiera volverse un espacio un poco más suyo, ¿no? Adoptarlo de alguna manera amorosamente y temporalmente, entender lo que es un espacio temporal, pero que al final pues es su espacio y que había que hacerlo suyo. Entonces, bueno, en el 2019 el proyecto pues ha crecido, ya digamos, se graduó esta generación y comenzamos con otro grupo de mujeres en inicios de este año. Como les platicaba, mis alumnos han trabajado ahí conmigo, tenemos también un egresado que trabaja en el Instituto de Cultura de Baja California y que se comprometió tanto con el proyecto que él ahora desde su plataforma, desde el ICBC, pues ahora él atiende a un grupo varonil. Entonces ya estamos también trabajando con varones y pues yo hago la vinculación para que alumnos de la carrera en artes puedan hacer ahí su servicio, prácticas profesionales, acreditar materias, ¿no? Y también el proyecto tuvo pues muy buen impacto con la licenciatura en danza y también ahorita vamos a ver un video donde van a ver el trabajo y la opinión también de los internos, que me parece muchísimo más importante que también que la que estoy dando. Es como 50-50, ¿no? O sea, el proyecto no se arma si ellos no participan. Bueno, si podemos ver el video. Y el proyecto que tenemos dentro del Cerezo de Mexicali, llamado Ave Fénix, comenzó en el 2015 con un primer taller para mujeres de 25 chicas que comenzaron. El proyecto fue avanzando también y tuvo una buena recepción por parte de la comunidad. Finalmente terminamos el periodo de trabajo con estos dos grupos realizando un mural en el área de convivencia femenil y ya para este año 2019 comenzamos con una nueva generación de mujeres, de 25 mujeres, donde estamos desarrollando talleres de artes plásticas. Estamos realizando clases de educación artística de las internas. Hemos estado en un trabajo aproximadamente como de 6 meses. Desde enero, febrero hemos estado realizando desde lo que es la planeación de las clases,
Estamos empezando este programa de las clases de artes plásticas. Tenemos aproximadamente este semestre 21 hombres y ya con este es el segundo taller que se da. Me ha ayudado como a sacar mis emociones, a identificarme, porque no sabía no identificaba por qué me encontraba en tal estado de ánimo cuando estaba enojada, estaba triste. Y este taller me ha servido para eso, como para identificar mis emociones, para relajarme. Es que me relajo mucho, se me quita mucho la ansiedad, ¿no? Yo soy una persona que padece mucho de ansiedad. Entonces, cuando salgo a este taller ese día me relajo más, ¿no? Como que lo estoy esperando toda la semana para llegar a este momento y relajarme, ¿no? Y tratar de ser un poco yo mismo, ¿no? Me ha servido para expresar así dotes o sentimientos así que tenía, no sabía que los tenía, ¿verdad? Y pues me ha servido para despejar un poco más la mente. Sí, me siento diferente, me desestreso y me gusta también los colores, todo eso, cosas que da luz, se mira diferente, cosas diferentes, no mira lo mismo siempre aquí, pues casi aquí normalmente blanco, gris, negro, ¿no? Aquí dentro de la cárcel, y pintar pues te lleva a otras formas, te desestresas, otras cosas nuevas. Me ha servido para sacar el estrés. Cuando vengo a las clases de pintura, pues se me olvida que estoy aquí. Las dinámicas que nos ponen también son muy padres, te hacen sentir pues en otro ambiente más que nada. El proyecto trata de encontrar espacios de enseñanza-aprendizaje diseñados específicamente para que los alumnos puedan poner en práctica todas las experiencias y todas las herramientas que se les brindan en la licenciatura como profesionales de la danza. Este proyecto se opera directamente en distintas sedes. Una de ellas es el Cerezo y estamos trabajando con el grupo femenino con aproximadamente 15 alumnas, y quien maneja este contenido, a quien se está capacitando, es una de las alumnas que se invita a través de una convocatoria interna para ser participantes en este proyecto, ¿no? de capacitación docente. Les preguntamos hace cuánto se habían visto en un reflejo y decían la mayoría que 8 años, 10 años que no se miraban. Fue una tarea muy interesante tomarles fotos y luego imprimirlas y mostrárselas, porque muchos de ellos se quedaron en shock. Vas a trabajar con esta fotografía para hacer tu autorretrato. Tengo casi 4 años. Fue una sorpresa así de ver mi rostro, de cómo me recuerdo yo y cómo me veo hoy. Me estoy conociendo a mí misma porque estoy haciendo el retrato y digo, míralos cómo han pasado los años, o sea, no es en balde. Y me ha ayudado en mi crecimiento tanto moral como espiritual, porque digo, o sea, no es en balde lo que he vivido en este lugar. Pues fueron muchas emociones porque no tenía un espejo yo para mirar mi cara y no sabía en realidad. De primero me volví loca porque no miré. Pero me gustó y me fascina estar haciendo lo que estoy logrando ahorita. Nunca pensé lograr lo que estoy haciendo ahorita, nunca pensé llegar a esto. Es muy interesante cómo muchos utilizaban su imagen, pero otros decían, ¿sabes qué? Yo quiero plasmarme como si fuera una sombra oscura en una esquina. Así es como yo me siento. Te das cuenta que al final de cuentas el dibujo que haces sí se parece a ti, ¿no? En un momento dado piensas que no va a salir y resulta que sí te ves reflejado en él, ¿no? Cuando lo empiezas a ver, sobre todo ahora que venía entrando, que lo vi en el pupitre, luego lo vi y dije, ese soy yo, ¿no? O sea, independientemente de cómo esté, hay algo de mí en ese dibujo, ¿no?
algo que quiero expresar, ¿no? Quiero representar el antes y el después. El antes, como yo estaba mal, y el después. Estoy dibujando un cielo y un infierno. Un infierno de mi vida de antes y un cielo de mi vida de hoy. Queremos generar un espacio para ellas donde se puedan sentir ellas mismas o puedan conectar mejor con sus compañeras o con nosotras también. La verdad que estas prácticas me han servido mucho porque he aprendido a convivir con mucha gente y me ha gustado. Yo estaba como un poco más aislada, pero hoy me gusta la convivencia con ustedes, con mis compañeras. Soy más yo. Yo no tenía habilidades para pintar, pero ahora me doy cuenta que tengo algo, ¿no? O sea, me gusta de alguna manera expresarme a través de la pintura y ha sido de mucha ayuda el diplomado, bueno, no diplomado, las clases que nos están dando aquí los maestros, ¿no? Pues me siento un poco más relajado, ¿no? Me siento un poco más relajado porque me ayuda, como ya lo dije hace rato, me quita como ansiedad y todo eso, porque lo puedo plasmar así a lo mejor guardo cosas que no se las he confiado a nadie, pero por medio de lo que hemos practicado en dibujo y todo eso, me sirve para querer expresar algo más de... Ahorita en esta etapa ya me siento más tranquila, reflejo pues gusto, felicidad, veo más expectativas de mí ahí. El objetivo de estas actividades es desarrollar en esta comunidad de internos e internas diversas habilidades en el campo de las artes, pero también que puedan tener un espacio de expresión, de comunicación y de generar relaciones, digamos, más saludables con sus mismos compañeros y también que puedan tener nuevas habilidades al momento de reinsertarse en el campo social. El centro, las autoridades han permitido que se haga el trabajo de manera eficiente. Las mismas alumnas ponen de su parte de una manera impresionante, están completa y enteramente convencidas de que ese momento es de ellas, ese momento es para ellas liberarse, para ellas expresarse y realmente se forma un ambiente muy padre en la clase y realmente viéndolas a ellas, viendo sus rostros, viendo sus cuerpos es cuando nosotros entendemos que realmente vale la pena el proyecto, ¿no? Que se están haciendo bien las cosas. Tuve una experiencia muy bonita con ellos, fueron muy respetuosos, se interesan mucho por el tema. Es algo que también me ha ayudado mucho como persona a entender y comprender que el arte no nomás es para las personas que están fuera, sino que las personas de aquí pueden llegar a ayudarse a ellos mismos, pues enfocar todas sus energías en esto y poder mejorar como personas. Me dieron a entender de que estoy haciendo un buen trabajo como maestro y que ellos confían en mí para ser su tutor. Todos convivimos mejor, hacemos muchas bromas cuando estamos ahí y bromeamos con los resultados de los trabajos y la verdad es muy divertido y creo que ellos también se divierten. Me agradó mucho, me agradó convivir con las maestras también, ver personas diferentes a las de aquí pues nos ayuda bastante y qué bueno que dan estos cursos aquí porque pues nos motivan a hacer cosas diferentes y pues todo esto nos sirve para cuando nosotros salgamos. Entonces veo que sí, mis compañeros son más relajados, salen más a gusto, sonrientes, ¿no? Y al igual que yo, están esperando toda la semana para poder venir al taller, ¿no? Desde que empezó artes yo estaba que quiero ir a artes, y no. Y ahora que llegó a mi vida esa oportunidad, que me dieron la oportunidad, pues lo voy a disfrutar al máximo y voy a dar lo mejor de mí.
Bueno. Ok. Nada más que quisiera agregar 2 cosas para cerrar. Una es, el taller se llama Ave Fénix porque ellas así lo bautizaron. Así pusieron el taller y era a través de pláticas y de encuestas también que hemos hecho, cuestionarios sobre sus intereses y precisamente queríamos que el taller fuera apropiado por ellas. Bueno, ellos pusieron y eligieron ese nombre. Y el otro es que al final del video no se dieron cuenta que el cuate que es así, es el único retrato que está de espalda. No sé si notaron eso. Bueno, pues es que él no nos había dicho que él probablemente salía libre, ¿no? Resulta que cuando hicimos el cierre del taller, y pues ya saben, vienen todas las autoridades al Cerezo, se entregan constancias, todo, agradecimientos. Bueno, él nos estuvo esperando, él salió a la 1 de la mañana y nos estuvo esperando porque sabía que iba a suceder este evento de cierre y entonces estuvo toda la noche madrugada para recibirnos afuera del Cerezo y darnos las gracias, ¿no? Por estos talleres. Entonces creo que me parece así como resume la existencia de todo esto y que creo que cumplimos el fin, ¿no? Que estamos trabajando en eso. Si les parece bien, vamos a seguir con Eduardo. ¿Vemos primero el video o quieres introducir el proceso? ¿O al revés? Va. Entonces, y luego ya pasamos a las preguntas. Porfi. ¿A dónde ibas, Siete Lagarto? Voy a alcanzar a mis amigos para llevar leña al horno de barro, pero ¿ya supiste? ¿Qué? Anoche escuché a los mayores alrededor de la fogata. Dijeron que el señor Siete Jaguar va a morir pronto y están muy preocupados. Sí, les hubiera gustado hacerle un monumento, como las que hacían en la tierra de nuestros abuelos, las cabezas gigantes de piedra. ¿Pero quién y cómo? Oye, ya sé que va a sonar muy loco, pero... ¿y si hicieras la figura del señor Siete Jaguar con el barro que usa tu familia para hacer platos y vasijas? Pero nunca lo hemos usado así. Vi que el otro día hiciste la figura de tu amigo Cinco Serpiente, ¿no? ¿Y por qué no mejor lo pintas en la montaña de la memoria? Uy, no, mi papá se enoja. ¿Ya ves el otro día que me regañó cuando estaba pintando el venado gigante que vimos entre las casas? Se te olvidó ponerle los cuernos. No se me olvidó. Se me acabó la pintura, que es diferente. Papá tiene razón. Sin cuernos parece un perro con patas estiradas. ¡Cinco Serpiente! Ay, ya llegó el chistecito de Cinco Serpiente. ¿Vas a subir a la montaña de la memoria? Les decía a Siete Lagarto que sería buena idea que hiciera la figura del señor Siete Jaguar en barro. ¿Así como la mía? No creo que pueda. Claro que puedas, ¿verdad, Siete Lagarto? No digo que Siete Lagarto no pueda, pero si le pedimos al señor Siete Jaguar que nos haga esta pose, se nos muere. Niños bobos, no podemos decirle al señor Siete Jaguar que modele para ti. Tendremos que ir a su casa para que Siete Lagarto lo observe y empiece a hacer su figura. ¿Jugamos la pelota en el colibrí? ¿A dónde van? Vamos a ver al señor Siete Jaguar. ¿Al señor Siete Jaguar? Sí, quédense aquí, ahorita venimos. Ay, sí, te quiero mucho haciendo tus platitos.
No me empujes. Hasta para allá. ¡Ay! ¡Ay! Niños, los voy a acusar con sus papás. Tontos, ¿para qué me empujas? ¿Siquiera le viste bien? Sí, pero no podemos hacerlo con el barro común. ¿Cómo? ¿Por qué? Hay un barro blanco en un río no muy lejos de aquí, que lo haría mucho más resistente y mucho más bonito. ¿A poco no tienes en tu casa? ¿Qué les parece? Mañana salimos temprano y llevamos nuestros morrales, agua y algo para comer. ¡Sí! ¡Nos vamos de viaje! Serpiente. ¡Ah! 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 ¿A dónde van? ¿Quién les dio permiso de pasar por acá? Hola, solo venimos por un poco de barro del río. No los dejen pasar, voy por los demás. ¿Y estos quiénes son? El río es nuestro y no lo vamos a dejar pasar. Sí, váyanse. Ándele, solo necesitamos un poquito. Ustedes fueron los que le pidieron a nuestro pueblo vivir aquí. Si nos molestan, los vamos a acusar. Su jefe ya está viejo y no les tenemos miedo. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corran! ¡Atrópenlos! ¿Seguros que ya no nos siguen? Ya no vienen. Pero todavía necesitamos cocinar. Son muchos, ¿cómo vamos a pasar? Hitler, ¿debe 3 días? Sí, ¿por qué? Lo vamos a volver jaguares. No son esos chiquillos matosos. La otra vez tuvimos que intercambiar algunos platos y vasijas por un venado que había cazado sus papás. Su campamento queda mucho más arriba. Hola, ya volvimos. ¿Otra vez? Ya les dijimos que no pueden pasar. Déjennos pasar, por favor. Necesitamos ese barro. Hey, algo se movió por allá atrás. Sí, Johnny. Sí, de seguro fue un tlacuache o un animal que pasó. No, se escucha algo más grande. No puede ser. Hoy es la noche en la que sale. ¿Por qué no me dijiste ese Flor? ¿Qué es eso? ¡Corran! No puedo creer que no se han dado cuenta que eran ustedes. Hubieran visto lo que se cayeron a la desfinarse. Uy, ahorita deben estar quitándosela.
No, espérense, ahorita. Ándale, ya, dáselo. ¿Qué pasa, 7 lagarto? Vengan, acérquense. ¿Qué traes ahí, 7 lagarto? Le traemos unos regalos. Nuestros papás hablaban de que no tenían una escultura de usted para recordarlo cuando usted se... No se aflijan. Cuando yo me muera, a ver, enséñemelo. Él la hizo. ¿Tú le hiciste 7 lagarto? Sí. ¿Qué traes en tu mural? Una figura de usted. A ver. Está muy bonita 7 lagarto. No ha visto algo así. Nuestro pueblo jamás será olvidado. Bueno, pues lo que hacemos en Cinematequio es el taller de cine comunitario para niños a partir de relatos de la tradicional, pero esta es una excepción y decidimos mostrarlo justamente por estar aquí en el Museo Amparo y que es en donde está resguardada la figura original del pensador. Entonces, estos niños son de la comunidad en donde se encontró la figura y aunque normalmente nosotros trabajamos a partir del cine como una herramienta para revalorar la identidad y la lengua indígena, en esta ocasión más bien nos fuimos en la parte de este patrimonio que a pesar de que se menciona en tantos libros, en tantos materiales sobre la cultura olmeca, las bocas, pues es muy poco valorado y conocido por los propios pobladores, ¿no? Entonces se hace como una historia de ficción, nos inventamos una historia con los niños y con la asesoría de algunos arqueólogos, historiadores, para tratar de generar esta empatía hacia ese patrimonio arqueológico que está ahí y que desafortunadamente ha sido también muy saqueado. O sea, lo que conocemos pues es una pequeña cantidad, pero en realidad hasta platicando con los mayores nos refieren de que
pues llegaban muchas personas, muchos extranjeros incluso, a llevarse costales, camiones de piezas arqueológicas. Y luego también otros que decían que de niños ellos encontraban las figuritas de barro y las usaban para practicar tiro al blanco con las resorteras, ¿no? Entonces, por eso este proyecto fue como diferente un poco a lo que hacemos normalmente en Cinematequio, el cual, bueno, es un colectivo que conformamos la maestra Alejandra Domínguez, que la saludamos, ahí está, y su servidor. Entonces, el Cinematequio, lo que hacemos es partir de esa historia, pero plantearle a la comunidad cómo lo vamos a llevar a cabo. Compartir una metodología en donde ahorita no nada más los niños son actores, sino también son parte de los que escriben la historia, de los que van sugiriendo cómo hacer las cosas, de los que junto con sus papás, junto con los maestros, las autoridades locales, pues nos van diciendo, por ejemplo, las locaciones, ¿no? Yo no me imaginaba, yo la verdad había pasado por ahí, por ese rumbo, y yo no me imaginaba que fuera tan verde ese lugar, ¿no? Siempre había visto Izúcar de Matamoros como más árido por esta parte, y sin embargo, en donde están Las Bocas, en el Cerro de Las Bocas, bueno, está así de verde, ¿no? Entonces, esta participación viene de todo. También la participación local de los músicos, toda la música que está en el cortometraje es de la danza de los tecuanes, de la Galarza. Ellos son los que lo interpretan. Entonces nos hicieron favor de permitirnos grabar los sones y después, bueno, fuimos a lo mejor tomando algunas partes y hubo una incluso cuando ya en el final se le llevan la figura a presentar al señor Siete Jaguar, es una adaptación que hace un maestro de Izúcar con una de sus alumnas de música para hacer un arreglo con voz, ¿no? Pero es sobre el mismo son de los tecuanes. Y los jaguares están pintados principalmente Candy es una artesana de ahí de Izúcar de Matamoros que hace mucho estas figuras, los árboles de la vida, esta artesanía de barro pintado que se hace mucho por ahí. Y entonces esa estética también se traslada hacia los jaguares. Y bueno, es de esta manera en cómo buscamos a través de la participación primero de los niños, pero en realidad, bueno, pues están todas las mamás, los papás alrededor, los maestros, pues se basa en una sinergia en la comunidad en torno a un proyecto que, pues para empezar, debe de generar un entusiasmo por crear. Y justamente, pues como ya se mencionaba, es esta parte del arte, pues no nada más por artistas, sino por quienes, a lo mejor los niños, en su parte de creación, digamos, también ejercen la parte de los diseños, la parte de cómo van a aportar el vestuario, etcétera, etcétera. Y pues de esta forma se busca que la comunidad, para empezar, está enfocada principalmente a su comunidad y a la región, tenga esta empatía, ¿no? Como para decir, bueno, no es nada más una figura que me encuentro y que la puedo vender o me la llevo, sino que tiene un contexto. Y finalmente también es un misterio, ¿no? Es un gran misterio. ¿Por qué no lo hicimos en alguna lengua indígena? Para empezar, los niños no hablan más que el español ahí en la comunidad. Y por otro lado, pues tampoco sabemos qué idioma hablaban los olmecas, ¿no? Es parte de esos grandes misterios en donde sabemos que estuvieron, pero no sabemos en realidad muchos detalles del pueblo o del estilo olmeca y los pueblos que lo ejercieron. Entonces, Cinematequio ha trabajado principalmente en el estado de Oaxaca con relatos de tradición oral. Entonces, más bien lo que es el común, digamos, de nuestros cortometrajes es que primero preguntamos una leyenda, alguna historia que a los niños les interese, que quieran contar, hacemos el guión, posteriormente, antes de poner la puesta en escena, pues lo socializamos con los mayores, con los maestros, con los papás, porque muchas veces nos pasa que al momento de pasar del relato oral a un guión, hay detalles que al no compartir el contexto cultural, se nos van. Entonces muchas veces podríamos estar malinterpretando la historia o no contarla como ellos la quieren contar. Y entonces justamente es lo que aquí en Cinematequio buscamos. Cuando relatamos una historia desde la comunidad, es también darle la estética y la forma de contarlo de la propia comunidad. No llevar nuestra propuesta estética e imponerla, sino que más bien
pues que darle la herramienta o la metodología a la comunidad para que ellos puedan hacer su película con su propia estética. Nos ha pasado que hay muchos cortometrajes incluso, a lo mejor para los que no somos de la comunidad o que pertenecemos a ese pueblo originario, pues nos quedan algunas dudas. ¿Por qué hizo esto? ¿O por qué apareció esto? Tratamos de no ser demasiado explicativos porque nuestro principal objetivo del cortometraje es la propia comunidad. Es justamente esto que decíamos, de generar un aprecio, una revaloración de su propia identidad y de su patrimonio cultural. Entonces, en un primer lugar son ellos y posteriormente, si lo podemos hacer una difusión para los demás, es excelente. Pues muchas gracias. Vamos a pasar a la última presentación, por fin. Muchas gracias, maestro. Ahorita voy a meter mi cizañita. Maestro Santos. Buenas tardes. Gracias a todos los que se encuentran acompañándonos aquí en el Museo Amparo. Quiero agradecerle a Nina y al equipo del museo que haya abierto esta posibilidad. Es un marco que están desarrollando que se llama Dimes y Diretes y que precisamente tiene que ver con platicar cuestiones que tienen que ver con proyectos que, si bien son locales, sí conectan con diferentes incluso puntos geográficos, y por eso para mí es muy importante, estoy muy contento de estar compartiendo el estrado con ustedes, Mari Carmen, y quiero precisamente como retomar esta parte de la comunicación entre diferentes proyectos, porque el colectivo La 15 es precisamente es un proyecto que surge gracias a una referencia que para nosotros es muy importante de un proyecto que generó Mari Carmen junto con Sandra y con Laura. Entonces, para nosotros, para Pau, para mí, y en este caso mío personal, es muy importante hacer esa referencia a ese proyecto que se llamó Casa Móvil. Entonces, por eso me da mucho gusto ahorita que estén los chavos que nos están apoyando en el servicio con el colectivo, porque es también como compartir un poco de la historia del proyecto que va a cumplir el próximo año 12 años y que bueno, el proyecto se ha llevado no solo la cabellera de nosotros, sino se ha llevado muchas cosas más. Pero también queríamos como plantear precisamente eso, cómo este proyecto nace gracias a otro proyecto que fue que generaron ellas en el año 2005. Entonces, esta es una imagen que tuvimos una exposición hace 2 años en el Museo UPAEP que se llamó la 15 en 15. Y esta imagen para nosotros fue muy significativa porque si bien aparecen ahí 2 imágenes o una imagen, me interesaba resaltar sobre todo la cuestión de la línea de horizonte. Esta línea de horizonte que está acá. En esa línea de horizonte escribimos los nombres de todos los colectivos con los que hemos trabajado durante esos 10 años. Entonces, en cada uno de estos sitios se encuentran los nombres de los colectivos, pero más importante aún para nosotros era el azulito, porque este es el logo o esta es la imagen que usó Casa Móvil, este proyecto que realizaron estas entrañables amigas y que es que se llamó Casa Móvil. Y entonces aquí es donde conecta la base de lo que nosotros fuimos después, cuando nos surgió el proyecto en el 2008. Entonces, Casa Móvil, como su nombre, si ustedes quieren saber más del proyecto, pues, ¿quién mejor que Mari Carmen para platicarles de en qué consistía? Pero a mí me interesa hacer 2 como anotaciones. Una, el nervio que nos conecta a ambos proyectos, que tiene que ver con intereses y con temas que también son muy importantes para los artistas locales en este momento. Cuestiones que tienen que ver con los espacios comunes, con el espacio público, con procesos artísticos o procesos, metodologías que se van creando en el sitio, en un contexto específico. Entonces, por eso yo hago esta referencia, porque es un afán de visibilizar ese nervio que conecta no solo a Casa Móvil y a la 15, sino a otros proyectos que han surgido después, pero que a mí sí me interesaba hacer como este apunte y esta situación. Les iba a comentar el segundo punto, pero ya se me olvidó. Entonces, lo que vamos a hacer es como platicar más bien ya en base como al proyecto. El segundo momento que me interesa relatar es justo el surgimiento del proyecto, del colectivo La 15. Ahí se encuentra Mariela, que también es integrante del colectivo, Gerardo, Pau, yo y otros integrantes como Braulio y gente que nos ha apoyado en todos estos años para generar este proceso.
Trabajamos mucho los primeros años en los mercados de la ciudad de Puebla. Visitamos prácticamente todos los mercados de la ciudad y esa es una imagen que, por ejemplo, nosotros pudimos obtener. Si pueden ver, pues son los chavitos que trabajaban en el mercado y nosotros lo que nos interesaba era que nos compartieran su perspectiva del sitio en donde estaban. Entonces, uno podía observar como cosas muy interesantes de ese proceso y eso nos ayudó como a ir estabilizando muchas de las cosas que nosotros fuimos haciendo después. Nosotros tuvimos la fortuna de conocer una comunidad amorosa como lo fue el barrio Santa Anita, como lo es el barrio de Santa Anita, quienes nos ayudaron a escuchar. Para cuando uno empieza a desarrollar este tipo de proyectos, lo importante es saber escuchar. Y también es importante saber cuándo ser parte de un proceso que la comunidad pide y cuándo no. Cuándo hacerse a un lado, cuándo no estar ahí y cuándo la misma comunidad te pide que tomes el bastón o que hagas algo porque la comunidad lo está pidiendo. Entonces, en este caso fue muy importante esa enseñanza porque eso fue lo que originó todo lo que vino después y que a nosotros nos ayudó mucho como identificar qué cosas teníamos que hacer y cómo las podíamos hacer. Lo importante del contexto, lo importante de la escucha, lo importante de la confianza, cómo generar esos aspectos importantes de la confianza, porque la confianza no se genera fácil. Es un proceso y que muchas veces, incluso por esto de los deadlines o los proyectos que necesitan tener un término, ahí aprendimos que los procesos no necesitan tener término, tenían que tener el tiempo que tenían que tener y listo. Entonces, por eso es que para nosotros fue muy importante toda esta enseñanza porque nos ayudó a generar un proceso que en ese momento denominamos arte envolvente, que era precisamente trabajar proyectos tomando en cuenta las características del contexto y del sitio, las necesidades, las pertinencias, todo aquello que la gente manifestaba en esos procesos. Y uno tenía que tener la atenta escucha para saber cuál era la aportación que uno podía proponer o cuando uno tendría que hacerse a un lado, porque la misma comunidad te dice, no necesitamos en este momento esta participación. Nosotros podemos generar la vinculación, podemos hacer y podemos, eso también nos enseñó, como dice Luis Kamnitzer y otros teóricos, a desvanecernos. Es decir, no necesitábamos estar en los sitios, sino que precisamente iniciábamos un proceso y nos íbamos desvaneciendo porque era la comunidad la que tomaba el control, hacía las cosas y nosotros nos desvanecíamos. Y eso fue lo que, digamos, le dio una base muy importante para construir este proyecto que se llama el Dadat, que yo siempre que tengo la oportunidad de hablar de él, digo que el triciclo es más famoso que nosotros y es más querido que nosotros porque se ha vuelto todo un personaje cada vez que trabajamos y presentamos este proyecto precisamente porque retomo la referencia al proyecto de Casamóvil. Precisamente Casamóvil tenía un remolque que visitaba diferentes sitios y espacios públicos. Estuvo en Jonucla, estuvo en Cholula, estuvo en El Carmen y durante 2 años, de 2005 a 2007 más o menos, estuvo generando proyectos y ese remolque particular fue muy importante porque ese remolque contenía las propuestas que muchos artistas se acercaban a realizar y también era el contenedor de la retroalimentación que los transeúntes tenían con esas propuestas. Mari Carmen les podrá contar todas las cosas y las anécdotas que nos pasaron con ese proyecto, pero por eso esa es la referencia, porque había un dispositivo móvil que conectaba y que tenía la base de lo que fue nosotros, lo que después nosotros desarrollamos como el Dadat, que es un dispositivo de acercamiento de dinámicas artísticas disruptivas. Y los jóvenes que están aquí no me dejarán mentir, que es un triciclo que tiene una serie de adaptaciones y que inmediatamente que llega a un espacio público reclama cierta atención y la gente se acerca precisamente por eso, porque es un elemento que está fuertemente vinculado al contexto en el que estamos y también produce cierta extrañeza, porque voy a contar rápido como la anécdota, siempre que visitamos los espacios públicos, parques, mercados, escuelas, los primeros que se acercan son los niños y lo primero que nos preguntan es, ¿ustedes qué venden? Entonces nosotros siempre planteamos como, no, nosotros no vendemos nada y se van los niños con sus papás de regreso. Pasa otro tiempo y vienen de nuevo los niños. Entonces, ¿qué hacen? Nos preguntan. Bueno, nosotros hacemos tiene dinámicas, talleres, acercamientos, etcétera, que tienen que ver con lenguajes artísticos específicos. Igual los niños escuchan y se vuelven a ir. Al otro rato regresan y nos preguntan, ¿y cobran? Y entonces nosotros decimos, no, estas actividades
no se cobran, porque al interior del grupo estamos convencidos que el espacio público es un espacio que también puede ser un espacio para generar conocimiento o para generar procesos metodológicos creados desde una colectividad y que no están de alguna forma estructurados, sino que se van haciendo de acuerdo a quienes participan y están en ese momento en el lugar. Una vez que los niños, que los chavos ya están como convencidos de que hay algo que hacer ahí, que se pueden construir cosas, se acercan y vienen con sus papás. Y entonces se generan ya una dinámica que ha sido intergeneracional porque nos ha permitido la posibilidad de trabajar con niños, con jóvenes y con adultos. Entonces, nosotros creemos que se pueden dar estos procesos intergeneracionales y aquí trajimos unas imágenes del Dada en acción, creando y generando procesos en el espacio público. Toda esta, digamos, circunstancia tiene una referencia anterior también porque hay una latencia. Lo que nos sucedía cada vez que íbamos al espacio público y generábamos las actividades y las dinámicas, quedaba un remanente o quedaba una energía en el lugar. Es decir, de repente parecía que algo no terminaba de cerrar, que quedaba como algo ahí y nosotros nos llamaba mucho la atención esa energía que se generaba por la actuación, la interacción de los actores en ese espacio, en ese momento. Pero nosotros también como grupo asumimos que no teníamos que forzar ese proceso, que si había algo que se estaba generando ahí, tendríamos que dejarlo más en el ámbito de lo intuitivo y tendríamos que permitir la posibilidad de que eso se fuera desarrollando solo si se daba. Lo que fue pasando después es que el triciclo, el DADAT, este dispositivo, nos permitió la posibilidad de abrir un portal en el espacio, de abrir de tener un conector, algo que vincula todo lo que sucede en el espacio público, todas las perspectivas de los que están en ese espacio en ese momento, todas las herramientas, en este caso derivadas de lenguajes artísticos, y se creaba algo in situ, en específico, en ese contexto. Y por eso fue para nosotros muy importante ese descubrimiento, porque nos hizo darnos cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese lugar, que tenía que ver con metodologías que se estaban dando o con procesos horizontales en ese sitio. Y por ejemplo, este es un taller en donde cada uno de los chavos fue creando su monumento. Entonces utilizábamos cuestiones que tienen que ver con el reciclaje, con utilizar elementos como cartón, y los chavos iban haciendo sus propios monumentos para un espacio público. Entonces había una observación, había un cuestionamiento, había una serie de cosas que esa dinámica planteaba y que en este caso se iban desarrollando en estos talleres. Hicimos 40 paradas más o menos, visitamos todos los parques de la ciudad, periféricos, trabajamos en Santa Anita, en Santiago, en San Miguelito, que es de donde somos, tenemos nuestra base en el barrio de San Miguelito y pues ahí está el triciclo y generamos como proyectos como este, que es un pictonauta, que precisamente lo que generamos eran procesos como que estaban precisamente enraizados en el sitio. Estas imágenes ya son de cuando sucede el primer proceso del remanente poético. Así es como de alguna forma denominamos a esto que se manifestaba como una energía y que tuvo por fin una salida en una de las visitas y de los procesos que se generaron con el Dada. En esta oportunidad tuvimos la fortuna de contar con la participación del artista Marcos Castro, quien estuvo como trabajando con los chavos de una manera muy importante porque no fue más bien un acercamiento a las herramientas, al conocimiento de las posibilidades de esas herramientas en ese momento. Pero después ya fue una interacción total entre todos los que estábamos ahí. Entonces era borrar, era marcar, era quitar. Ahí estamos con M. de Armario, que es otro artista de Jalapa, que también nos visitó. Y como ven, ahí está la participación intergeneracional, porque hay jóvenes, están los niños, están los papás, está gente que pasaba en ese momento y que incluso en algún momento pasaron su bicicleta sobre la pieza. Entonces era como toda la interacción de esa energía se materializaba en ese momento ahí. Y ese fue, digamos, el resultado de ese remanente poético. Una pieza de 3 metros por 1,12, en donde si ustedes alcanzan a ver se ven incluso los intersticios o los pedazos del piso. Se ven también algunas manchas que tienen que ver con el aceite que había en ese momento, tiene que ver con grafito líquido, con todas las figuras que fueron haciendo los niños, que fueron haciendo los jóvenes. Entonces ahí hay toda una serie de perspectivas conjuntadas en un momento específico, en un tiempo específico,
que no volvió a repetirse en otro lugar. Entonces para nosotros ha sido como un constante, una exploración, que también ha sido un cuestionamiento a las prácticas que hemos llevado y que por eso para nosotros era muy importante hacer todas estas referencias sobre los proyectos pasados, porque eso precisamente ayudaba a entender cómo nuestro proceso se estaba generando en este momento, en el año 2019. Es un lapso de 14 años donde han pasado proyectos y donde, por ejemplo, los integrantes de Casamóvil, cada una ahora tiene sus propias trayectorias, su propio proceso, pero dejaron una base que cimentó lo que nosotros después hicimos, que tenía que ver con estos procesos de trabajar en el espacio público, de generar metodologías y de acercarse a campos como la educación y el arte educación. Entonces, por eso para mí es muy importante que, para cerrar, digamos, como mi participación, precisamente dejar como esa referencia ahí y que se enmarca y que se conjunta con la intención del marco de charlas de dimes y diretes, porque en ese sentido la huella que dejó Casamóvil sigue vibrando a través de los proyectos que nosotros estamos haciendo. Entonces, les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Pues a mí me gustaría tirar una pregunta en realidad para los tres o para el que la quiera y contestar. En cuanto bueno, son como varias interrogantes, las voy a plantear generales y cada quien va eligiendo de ahí de dónde puede contestar o podemos saber si llegamos un poquito más allá. Por mi parte, lo que a mí me impacta en los tres procesos, y no sé si es consciente o inconsciente y si es intencionado o no, es el corte espacio-tiempo que se produce para el proceso educativo, ¿no? Entonces, mi pregunta es hasta qué punto eso es consciente o no y hasta qué punto eso determina y qué determina, o al revés, indetermina procesos, ¿no? Porque creo, bueno, por ejemplo, en el tema de las cárceles, ellos mismos dicen, este es un lugar gris, lleno de blanco, gris, cuando hablan, ¿no? A partir del propio retrato. Cómo hasta quizás este proceso que ellos plantean, como me vengo a desestresar, es un espacio-tiempo que no ocurre en el resto de su semana, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esto es prioritario para generar ese proceso al final? Otra es saber si desbordan en verdad lo educativo, ¿no? O sea, ¿a qué punto el educativo pasa a ser un medio de, y hasta qué punto lo educativo termina siendo un elemento crucial para un proceso que deja de ser formativo, ¿no? Entonces, también preguntarles eso, o sea, ¿el proceso solamente es formativo? ¿Qué más ocurre después? ¿O qué hay después? ¿O qué encontraron después? Y dejó de ser educación artística y dejó de ser solo valores, ¿no? Entonces es como esta cuestión de, en verdad es determinante este corte, para mí los tres son disruptivos, a pesar de ser, la disrupción no es que no tengas una sistematización o un esquema o una estructura, pero mi pregunta es si eso sí pasa o es una percepción que tengo por el trabajo que tenemos desde donde vengo, ¿no? Pero también creo que los tres trabajan con educación o educación artística o educación en nuevos medios, pero no desde un sistema educativo sistematizado de formar, ¿no? Entonces, si en verdad encuentran algo más aparte de eso, ¿sabe quién? Pues me era obligatorio, ¿no? Leer a Foucault, Vigilar y Castigar. Entonces él nos dice, bueno, en las cárceles, las escuelas, las clínicas psiquiátricas, pues son espacios diseñados, precisamente él usa la palabra ortopedia social, ¿no? Crear, formar. Y a mí me parecía absurdo cómo vamos a estandarizar sujetos, ¿no? O sea, no, estos espacios deben ser de exploración, ¿no? La educación, desde el campo ahora de la educación, pues es precisamente explorar tus potencialidades, como encontrarte con algo que se te presenta, ¿no? Y qué puedo construir a partir de eso que se me presenta. Entonces, era precisamente esto que dices de lo disruptivo, me parece que sí también lo veo, ¿no? Es un espacio-tiempo que se suspende ahí y que para mí se volvió como todo un reto. Entonces, la cuestión del cuerpo, por ejemplo, en las cárceles, ¿no? El cuerpo en el espacio, el control del cuerpo en el espacio donde me encuentro, el tiempo,
cómo se mueve ese cuerpo en el tiempo, a qué horas me tengo que levantar, a qué horas como, a qué horas voy a la escuela, a qué horas tengo que limpiar. Ahora es un ciclo que no acaba, es una máquina, ¿no? Un cerezo es una máquina. Entonces, el arte tenía que volverse eso, es como abrir, irrumpir esa máquina, detenerla un momento y tener ese espacio de exploración, ¿no? Y algo que he aprendido también, y que eso me lo dio no precisamente el arte, me lo dio ser profesor en artes, es que un proceso de formación o de deformación de un ser humano, pienso más bien de deformación, ¿no? Porque traemos demasiadas estructuras, lleva tiempo. Preguntémonos cuánto tiempo tarda, cómo han sido nuestros procesos de aprendizaje, ¿no? Ante la vida. No lo vamos a lograr en un taller de media hora, ¿no? Que como decían, ya le perdimos el respeto a lo mejor a los estímulos y a las becas. O sea, el tiempo continúa, o sea, no podemos detener y luego 6 meses un taller y queremos, pues las estadísticas, ¿no? Quieren que impacten 500 personas y que todos recibieron un taller artístico, etcétera, ¿no? Entonces, más que pensar en cantidades, más bien era como dar tiempo, ¿no? al proceso de reflexión, a cómo te vas transformando, y eso me lo dio la educación, ¿no? Porque de repente el arte pensamos que hace milagros en media hora. Pues no hace milagros, ¿no? O sea, lleva muchísimo tiempo explorarte, internarte, reflexionar, cuestionarte, sentirte, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va. Bueno, en el caso de Cinematequio, pues nuestro objetivo no es hacer pequeños cineastas, sino más bien a través del cine hacer un vehículo para revalorar su identidad y su lengua, como decíamos al principio. Por lo mismo, pues sí, es un momento pues muy determinado en el que estamos en la comunidad y en donde pues pretendemos dejar una experiencia gozosa, en donde también queda un resultado pues que va a permanecer ahí, ya como ese cortometraje, en donde pues también va a contribuir a la parte de sentirse orgullosos de ser quienes son, de tener la herencia que tienen. Lo que he visto yo más tangible es a través de un cortometraje que fue el origen de los talleres de cine para niños, que es Figuras en la Niebla. Este es un cortometraje inspirado en relatos mazatecos. Entonces, cuando lo hicimos, fue como un primer acercamiento con los niños de las comunidades. No eran ellos los protagonistas, sino participan en alguna pequeña escena, pero de ahí decimos, wow, hay muchísimo talento y se pueden hacer tantas cosas. Después, justamente con las necesidades que vamos viendo en el Diplomado de Educación Intercultural Bilingüe, justamente a través de la educación formal y lo que podemos hacer desde la educación informal, ¿no? O la no formal, cómo podemos contribuir a fortalecer estos procesos. Entonces, de esta manera, cuando hacemos Figuras en la Niebla, tenemos la idea de contar los relatos mazatecos, los mitos, las historias de origen, pero a través de héroes, ¿no? O sea, también tener un héroe mazateco, porque casi siempre cuando vemos en los medios de comunicación al personaje de los pueblos originarios, al personaje indígena, pues desafortunadamente muchas veces se presenta como el sirviente, el pobre, el tontito, el chistoso, la víctima, pero nunca como el héroe. Entonces era darle ese giro. Entonces, bueno, la primera experiencia fue que tuvo muchísimo éxito en las comunidades, ¿no? Había veces en donde comunidades mazatecas que veíamos a lo mejor Figuras en la Niebla al principio y después veíamos el cortometraje que habían hecho, querían volver a ver Figuras en la Niebla, la del arco iris, bueno, pues órale, ahí va la del arco iris, ¿no? Entonces, eso nos habló de esa necesidad que también tenemos de crear desde esta forma, no nada más como, no a través del medio, no descapacitarnos en la técnica, sino en el usar la técnica para pues reafirmar esta identidad, esta lengua. Con el paso del tiempo, para mí fue haciéndose más evidente que los aprendizajes se dan en todos los sitios, no solo en un lugar específico, sino se dan en los espacios públicos, en diferentes lugares, y la generación de conocimiento también. Entonces, para mí fue determinante una anécdota que también siempre platico,
Una vez estando en la Ciudad de México, tomamos en un hotel el ascensor y una vez que Pau y yo entramos al ascensor, se cierra la puerta y se traba el ascensor. Entonces quedamos a oscuras totalmente. Y la sensación que me embargó a mí fue de mucho miedo, la verdad. Y sentí también una suspensión, es decir, no me sentía ni arriba ni abajo. Y yo entré como en pánico, ¿no? A diferencia de Pau, que lo que hizo fue como buscar el foquito amarillo para saber, aquí está el foco amarillo, lo presiono y entonces en recepción pues ya sabían que se atoraba el ascensor y entonces ya abrieron. Y cuando lo abrió para mí fue muy fuerte porque sentí en algún momento que se había movido y en realidad nunca se movió el ascensor. Entonces ahí me quedó muy claro la cuestión de cómo un suceso, un acontecimiento genera una abertura para que ahí se generen las otras posibilidades, donde se genera un aprendizaje, un conocimiento. Y ese ascensor o ese evento es el triciclo en este caso, porque se vuelve eso, que llega al sitio y entonces ahí pasa algo. Nosotros hemos como definido en estos procesos ser obstinadamente irregulares, es decir, no, en un principio teníamos estas como trabas que venían de estas cuestiones institucionales, ¿no? Y de dar continuidad y vamos a darse. Y ahora lo que aprendimos es, no, vamos a ser irregulares. Ese espacio en un momento dado se activa por este proceso, pero eso no quiere decir que vamos a volver a ir. Porque ese espacio es un espacio que tiene que ser activado por todos los que pasan en ese sitio. Entonces, ese es un aprendizaje que se generó precisamente a través de este proceso. Y es donde nos dimos cuenta que había un desborde, o sea, que nos desbordaban las cosas. Y por eso era la necesidad de estar trabajando en estos sitios, en estos lugares. Afortunadamente, los procesos que el Dada lleva no son tan fuertes como el del ascensor, pero sí generan y reclaman un protagonismo en el espacio público. Reclaman se vuelve ahí un espacio, una creación de un espacio efímero, un espacio simbólico dentro de ese espacio y se genera algo que no se va a generar en otro sitio. Es el misterio, que muchas veces es esa cuestión que ahí va como, que era esa energía que sentíamos, ¿no? Entonces creo que por eso nos hicimos conscientes de estas cuestiones que tienen que ver con el campo del arte, educación, y por eso ahora se han vuelto muy importantes continuar con las investigaciones, con las exploraciones, abrazar el error, equivocarnos constantemente y estar en esos sitios generando estos procesos, no teniendo ni siquiera un puerto, pero sí un horizonte más o menos ahí dibujado. Y siguiente, bueno, otras dos preguntas que tengo es, ¿cómo llegan a la colectividad? ¿Cuál es el rol de la educación y del arte en esto? ¿Y por qué sí empoderan y no domestican? ¿Son conscientes de eso y cuáles son las estrategias para no domesticar en vez de empoderar? Nosotros, por eso siempre también remarco mucho la anécdota de la escucha, porque ahí es donde entendimos precisamente lo que implicaba desvanecerse. Muchas veces cuando se generan estas dinámicas y estas prácticas, pareciera que no se pueden generar si no está uno ahí. Y pareciera que uno tiene que generar estos procesos y en lugar de hacerlos horizontales, está imponiendo procesos. Y entonces por eso para nosotros fue muy claro que lo primero que había que hacer era escuchar, estar atentos a lo que sucedía y saber si era el momento y si se iba a dar o no. Entonces desde ahí entendimos que esto podía como darse, podía como suceder. Porque para nosotros es muy claro que si un proceso se impone, no está siendo un proceso construido colectivamente, ni desde la perspectiva de todos, ni desde el disenso incluso, de no estar de acuerdo. Entonces por eso para nosotros fue muy importante y por eso remarco mucho la cuestión de esta comunidad. Y digo comunidad amorosa porque quizás en otras circunstancias la comunidad no hubiera sido tan paciente con nosotros y solamente nos hubiera dicho, por favor, pues retírense, ¿no? Y en este caso nos hicieron ver cuáles eran esas cosas que estábamos haciendo y cuál era la importancia de trabajar entre todos
Y entonces ahí entendimos muchas cosas que fueron fundamentales para generar como los otros proyectos. Siempre está el riesgo latente también. Y siempre tiene que estar uno como muy pendiente. Siempre tiene que tener gente que le ponga a uno como las cosas muy claras. Y siempre tiene que tener la retroalimentación de otros actores. Porque si no, uno puede tener el riesgo de perder ese piso y de perder esa perspectiva. Y entonces ya no estamos generando los procesos como debieran ser. Bueno, nosotros trabajamos principalmente con los niños porque nos dimos cuenta de que si hacemos un taller de… Entonces, ¿por qué no haces un taller de cine comunitario para jóvenes o para adultos? Pues porque lo proponemos y nos dicen, no, pues es que me voy a la milpa, tenemos que salir. En cambio, si están los niños, a fuerza están ahí los adultos también, ¿no? Entonces, vemos a los niños, pero también es una manera de articular el trabajo con la comunidad entera. Por otro lado es esta parte de la participación voluntaria. ¿Por qué? No imponemos, a ver, tú vas a ser el personaje tal y tú vas a ser el camarógrafo, sino más bien parte de las propias inquietudes de los niños, ¿no? Nos ha tocado, por ejemplo, de cuestiones curiosas, que nos dicen, no, pero que este o aquel no va a participar porque es muy relajento. Le digo, no, normalmente luego estos son los que se les da mejor esta parte de la actuación, ¿no? Y sí, pues ahí también ellos se encuentran como una forma de canalizar esas actitudes que los maestros identifican como, pues es un indisciplinado, ¿no? Y bueno, de esa manera también hacemos el proceso, cada quien ejerce lo que quiera hacer, si es del equipo artístico, del equipo técnico, pero la idea es también que la comunidad vea el proceso, porque también es muy difícil que nos podamos volver a la comunidad. Y algo que comentaban que es bien importante, ¿cómo entras a la comunidad? Sí hay una parte de un rigor en el acercamiento, porque también hay comunidades que nos ha tocado en donde o no entras o no sales, ¿no? Si no entras de una manera adecuada. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos en la forma como vas a llegar a la comunidad, y si la comunidad ya te acepta, pues vas a tener una participación extraordinaria. Si no, es muy difícil e incluso riesgoso. Bueno, en mi caso son como desde varias plataformas, ¿no? De un lado tengo trabajo con mis alumnos, entonces ellos ya llevan como asignaturas que tienen que ver con educación y arte, etcétera. Entonces, digamos que yo doy como el seguimiento sobre temático, y entonces ellos son los que imparten las clases. Entonces, ellos van desarrollando las prácticas, se asignan temas y ellos desarrollan las estrategias, ¿no? de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por un lado, ellos son los actores, ¿no? También ellos son los que imparten las clases. Con respecto a los internos y las internas, de diferentes estrategias, ¿no? Y sobre todo en mi caso es como la rehumanizar, ¿no? Desde que, por ejemplo, no se deben de saludar, por ejemplo, uno de los protocolos o reglas es que no deben de saludar al profesor de mano, a nadie, ¿no? Entonces, en mi caso, soy especialista en romper esas reglas, ¿no? Mi espacio es sagrado, entonces he logrado como que se respete mis dinámicas dentro del espacio de mi clase. Entonces, a mis alumnos pues los saludamos de mano y les damos beso y abrazo, ¿no? Como, bueno, nos vemos una vez a la semana, y conforme la confianza se va generando, bueno, es como un salón de clase, ¿no? Entonces, eso por un lado, el propiciar ejercicios donde se tiran en el piso, movamos los mesabancos, rayemos sobre las paredes, dibujemos en el suelo. Entonces, todas esas dinámicas pues van, digamos, generando una especie de confianza ¿no? con ellos mismos. Entonces, me parece que esa es la parte del empoderamiento. Y creo que la otra pregunta tenía que ver con la domesticación. Ok, más bien hay que reestructurar el concepto de educación, ¿no? Entonces, no se trata de domesticar, es más bien
presentar estas temáticas, estas estrategias, estos aprendizajes y que ellos los vayan explorando, ¿no? En el caso, también he trabajado con niños, los niños son súper abiertos, bien flexibles, siempre están dispuestos a trabajar, pero los adultos no, tenemos demasiadas estructuras y muchos miedos, ¿no? para volver a aprender. Entonces eso también ha sido como bien interesante, el romper esos miedos, porque son personas que jamás han agarrado un pincel, jamás han agarrado, algunos no han terminado ni la secundaria ni la primaria, entonces hay muchas cosas con las que tenemos que trabajar, ¿no? Al mismo tiempo que el arte. Entonces, me parece que el taller, una de las cosas más fuertes me parece es la capacidad de observación que te da el arte, ¿no? Esa capacidad otra vez dialógica de entenderte, reflexionar, eso yo creo que es una parte muy importante. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta por parte de los asistentes? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, felicitar a la presentación de la mesa. Me parecen las propuestas, pues, obviamente, yo no estoy segura si desvanezcan, ¿no? O sea, yo creo que como que hay una presencia muy fuerte de humanización, como decían, o sea, es decir, estos proyectos suceden por el interés de ciertas personas, ¿no? Entonces, no es posible, no creo que sea tan fácil desaparecer o desvanecer cuando tienes que trabajar en diferentes niveles, ¿no? No es una educación generalizada, al contrario, ¿no? Tienen que voltear a revisar más el proceso uno a uno. Entonces, me parece bien interesante que digan que hay una forma de desvanecer, entiendo como involucrarse más, pero no estoy tan segura que se puedan desvanecer. Es decir, tiene que haber una característica bien específica del artista que se involucra justo en esos espacios, ¿no? Porque al final, si se quedan las dinámicas y se pueden seguir generando estos proyectos ya sin el artista sería increíble, pero realmente en cuántos lugares sucede, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cine, si no tienen la cámara va a ser complejísimo que hagan cine, ¿no? Pero no es esa la intención, ¿no? Entonces, el punto es como hay una parte de dialogar en donde es muy fuerte la presencia del artista o de la persona que quiere construir a un sujeto creador con otro sujeto creador. Entonces, me parece que eso es como lo que a mí más me gusta de hacer este tipo de trabajo. Entonces, no sé si se puedan desvanecer. Por ejemplo, cuando uso la cuestión de desvanecer, precisamente es porque hay un proceso gradual. Nosotros estamos, desde el principio, cuando empezamos a generar todas estas actividades, nos dimos cuenta también de de esa presencia, ¿no? De cómo, por ejemplo, cuando uno se acerca a un lugar, a una comunidad específica y tiene la confianza y la oportunidad de desarrollar algo, el maestro se vuelve una referencia. Y muchas veces ahí es donde también se hace uno consciente de las responsabilidades y de los compromisos que implica ser esa referencia en ese momento, en esa comunidad. Pero también con el paso del tiempo, uno también se va dando cuenta que uno tiene que ir saliendo, porque quienes toman, que es como lo que nosotros buscamos, tomen la gente que está ahí y que te diga de repente, como nos ha pasado con los niños, por ejemplo, esta dinámica o esta cosa que estamos haciendo ya no me gusta, porque mi hermano lo hace mejor. Es más, te puedo enseñar cómo lo hace mejor. Y entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el proceso funciona. Y entonces ahí es donde nosotros vamos haciendo el proceso de salir. Porque para nosotros es importante que quienes integran en ese momento esta comunidad, que como ahorita nosotros somos una comunidad que en este momento está en este lugar y estamos platicando sobre proyectos específicos. Pero es muy importante porque esta presencia se va desvaneciendo, se va difuminando. Puede permanecer como una referencia, es decir, yo me acuerdo cuando vino usted la primera vez e hicimos esto en el mercado y cuando llegamos y agarramos lo de la comida y recuerdo también cuando hicimos… Y entonces nos sigue sucediendo porque, por ejemplo, nosotros nos desvanecemos
pero vivimos en el sitio. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos en los mercados, para nosotros es muy fuerte ver cómo cuando trabajamos con los niños que tenían 4 años, ahora ya tienen 16. Y entonces nos ven y nos siguen diciendo, maestro, maestro, ¿ahora qué vamos a hacer? Y los papás incluso también nos encontramos en la calle y nos dicen, oigan, aquí ahora tenemos un problema porque pues ya los chavos ya no sé qué voy a hacer con ellos, en el sentido de que están queriendo como hacer cosas y ustedes ya no están. Y entonces ellos hacen esto y ellos hacen lo otro, y es cuando nosotros les decimos, ahí es el asunto, porque ellos son los que ya desarrollaron su propia forma de, y nosotros estamos ahí como una referencia porque nos encuentran, nos ven, nos platican, pero son ellos los que ya llevaron eso y más allá de lo que nosotros en un momento, de lo que en un inicio se hubiera propuesto. Por eso siempre decimos esta situación de desvanecer, porque es eso, es irse como alejando, no estar ahí, pero estar en una especie como de una referencia, y no más bien de continuar y estar ahí, porque a eso aprendimos, a escuchar cuando teníamos que estar y cuando ya no. Si no me equivoco, Eduardo en un momento comentó que él no iba a ser personas que iban a hacer cine. Quizás la clave está ahí. Y creo que la clave, nomás para ahorita, pero no sé si escuché bien, o sea que la clave no es esa. Por eso te desvaneces, ¿no? Y por eso abordas la educación desde otra instancia que no es la formativa, ¿no? Y aparte de esta cuestión, el tema de cómo… ¡Ay, se me fue el avión! ¡Qué horrible! Bueno, principalmente… ya. Dijiste sujeto creador a sujeto creador. A ver, no somos artistas, pero sí hacemos prácticas artísticas. Que la pregunta la voy a dejar flotando, nos falta contestarla, pero la pregunta de estos tres, o la cuestión también que ha surgido en el proceso, yo creo quizás de los tres, es si esto pasa a ser una práctica en algún momento, pero no somos artistas, no vamos en el rol de artista. No sé si en el caso de los tres sí van, como yo soy el artista y acá creo que la clave la dijiste tú misma, sujeto creador a sujeto creador, ¿no? Y Eduardo va a reforzar seguramente esto. Sí, nosotros por ejemplo buscamos mucho que la comunidad exprese su estética. Por ejemplo, cómo van a ser los vestuarios, cómo va a ser los lugares en donde se van a hacer. Nos ha tocado, por ejemplo, historias en donde nos dicen, no, pues va a ser, le van a dar las gracias al Chicón San Martín. Y yo digo, bueno, pues eso lo podemos hacer en un bosquecito que está junto a la escuela. No, el Chicón San Martín se le tiene que dar las gracias en el Cerro del Chicón. Entonces, tenemos que subir al cerro, ¿no? O el Señor del Trueno aparece en el manantial. Pues ¿y dónde está? A 7 kilómetros, pues a darle, ¿no? Porque por vereda. Porque es en donde ellos quieren representar la historia. Ahí es donde es la historia. Y eso también creo que es parte fundamental de lo que estamos haciendo. Ahora, en eso de desvanecernos, pues creo que ahí yo no lo hemos todavía definido, ¿no? Porque nos dejamos al final del taller un cortometraje que se queda ahí para la comunidad, se les dejan las copias ahí para todos los que quieran tener la copia de los niños, de los papás, de los maestros. Y muchas veces los maestros nos han dicho que incluso el hacer el cortometraje, el proceso del cortometraje, se articula con los procesos educativos que ellos tienen formalmente. Entonces, nosotros normalmente trabajamos junto con escuelas o ahorita con la Dirección de Cultura de Acayucan, en donde, bueno, cada uno trae su proceso y terminamos el taller, dejamos el cortometraje, pero continúan los demás procesos. Pues igual, yo creo que estamos en la misma situación, ¿no? O sea, en realidad no buscamos generar artistas, ni tampoco vamos en la postura de, es como creador, co-creador, vamos creando juntos, ¿no? Y tampoco, lo que decía Santos, o sea, te vuelves como una referencia en la memoria nada más, ¿no? Pero me parece que esta cuestión del acontecimiento es como una palabra clave porque es algo que te marca, es algo que haces una pausa. Entonces, de las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, siempre que salen las internas, nos buscan por Facebook, ¿no? Entonces,
bueno, pues estemos en contacto, y las experiencias más padres que nos han dicho, bueno, estaba embarazada maestra y me acordé mucho de usted porque me empecé a dibujar en el proceso en el que mi panza iba creciendo, ¿no? Entonces digo, ya la armamos, o sea, ya dimos esta referencia de que el arte te sirve para observarte. Se acabó, ya cumplimos la misión, ¿no? O sea, creo que eso fue maravilloso, entonces ya, con eso. Que tengan para realizarles, ¿no? Sí. Bueno, en principio muchas gracias por pues, compartir nuestros proyectos, y luego sobre esto me dio curiosidad esta última cosa que ustedes dijeron, o sea, porque entiendo que varios tienen una formación de artistas. Entonces yo me pregunto si en realidad no fuera este uso otro de la palabra, que ustedes pudieran, en lugar de rechazar, apropiarse, una manera de, también desde el lenguaje, resignificar una práctica. Y por otro lado, porque también me parece que sí hay rasgos autoriales. Por ejemplo, tú, Eduardo, firmas el cortometraje. Entonces, como ahí hay un punto que me parece interesante interpelarles todavía más en base a la pregunta que te hace Paula, y también porque, por ejemplo, me dio curiosidad, siempre desde el punto de vista del lenguaje, rechazan la palabra artista, pero no rechazan la de maestro. Entonces, tengo como estas dos inquietudes que son también mías en otros casos. Híjole, yo creo que sí estamos en un proceso de reestructurar el concepto, ¿no? ¿Cuál es la función del artista? Yo creo que pues somos unos suscitadores, somos unos agentes dinámicos para la cultura, ¿no? Es una de las funciones. Como una de las funciones del arte puede ser el proceso educativo, bueno, una de las funciones del arte también es mover las plataformas sociales, ¿no? Entonces creo que pues en ese sentido tienes mucha razón. Yo creo que nosotros mismos estamos en el proceso de entender y socialmente, ¿no? O sea, luchamos también, al menos de mi parte, sí, como luchar de decir, bueno, ¿qué me he convertido? ¿Soy ahora solo profesora? ¿Soy artista? ¿Soy artista cuando hago una obra y que se cuelga en una bienal? ¿O soy artista cuando voy al Cerezo y nadie me ve? ¿No? O sea, me vuelvo solo profesora. Entonces, después me dijeron, pues sí, o sea, tienes razón, es un punto intermedio entre la educación y el arte. Propiamente no sería solamente, a lo mejor lo que en este momento el arte es, yo diría, bueno, no es solamente ser artista, estamos en un punto intermedio ahorita, ¿no? Desde mi perspectiva, porque sí adoptó estructuras de la educación que el arte formalmente no tiene y que se lo da la educación, no es el arte por sí mismo, se lo da la educación. Entonces es como ese punto para mí intermedio, ¿no? Bueno, en mi caso, como decía, es una excepción, porque no es un cortometraje de Cinematequio, sino fue uno del PECDA. Entonces, de todas maneras, aplicamos la misma metodología, pero por eso en este caso, pues sí, como era una beca personal, pues le puse que ya era mío, si no, pues… Todo se va adaptando. Sí, pero finalmente, pues sí, es el mismo proceso. Sí. Yo creo que lo que planteas, Nina, es muy cierto. Yo, por ejemplo, uso la referencia en la anécdota de maestro, porque precisamente los niños así se dirigen con nosotros. Entonces también para nosotros ha sido como todo, sigue siendo todo un proceso de saber cuál es esa denominación. Porque algunos, por ejemplo, se acercan y nos dicen, hola Paula, hola Santos, y otros llegan y dicen, hola profe, y otros llegan, entonces es como… Creo que en algunos momentos también es como ellos se vinculan contigo. Entonces, por eso es que hago como también la mención de eso, porque es lo que nos sucede como habitualmente. Y es muy interesante el planteamiento que haces, porque efectivamente, cuando nosotros, digamos, no tenemos un constante estar ahí con los procesos, no, por ejemplo, no estamos como en una escuela dando una materia, y nos gritan, es decir, vamos por la calle y nos empiezan a gritar, profe, no sé qué, maestra. Entonces, por un lado es como, personalmente es muy bonito, porque es como, ellos te observan, te recuerdan, lo que decía Mari Carmen, hubo un acontecimiento
que de alguna forma generó algo que fue derivando hacia otras cosas. Y entonces muchos de ellos se nos acercan y nos dicen así. Otros, por ejemplo, que ya están más grandes, ya nos dicen Santos, Pau, y nos siguen saludando, ¿no? Entonces, pero sí hay una cuestión con cómo denominar como esa situación. Y creo, a mí me gusta que haya esa ambigüedad, es decir, como estar y no estar, sí y no, porque tiene que ver mucho con incluso el proceso que hacemos desde el colectivo, entrar y salir, es decir, y entonces ellos ahí en la denominación, pues yo no, ahora que lo planteaste, pues es una reflexión que vamos a hacer, porque es muy interesante y por eso lo mencioné en una parte de la plática de abrazar como estas circunstancias desde el aprendizaje, porque ahí es donde dice, claro, ahora qué podría ser aquello que denomina eso, en dónde estás, a lo mejor no habría que tener un nombre ahorita en este momento, pero el simple hecho de plantear esto ya genera un montón de posibilidades y eso es lo que personalmente agradezco porque eso es lo que hace que se enriquezcan los procesos y que se cuestione uno lo que está haciendo, porque si no, al no haber esa retroalimentación, pues no queda ni siquiera como en el ámbito de la exploración y de seguir investigando, ¿no? Bueno, personalmente también es también de repente llega a ser una lucha también interna, ¿no? ¿Quién soy? Ante el grupo. ¿Soy el guionista, soy el fotógrafo, soy el cineasta o soy el facilitador? Soy parte de y tengo que rendir las técnicas al contenido que la comunidad quiera plantear. Entonces también es como ese proceso interno de decidir, ¿no? Y de luchar internamente de repente porque sí, a ver, es un trabajo colectivo, ¿no? Entonces, sí, es algo que tenemos que discutir, es algo bien interesante. Creo que sería como esta cuestión también de que pierdes la autoría. O sea, en verdad dice colectivo la 15, pero porque le tenemos que poner un nombre. Pero ese colectivo no somos quienes somos. Entonces, nada más como palabras que por ahí me gustaría dejar también ahí flotando, es la cuestión situacional. Este rompimiento, ¿no? Espacio, tiempo y situacional. O sea, a Eduardo le dicen, esto se tiene que filmar en tal contexto, ¿no? Entonces, lo situacional, el rompimiento espacio-tiempo, ¿no? El no pertenecer, no te pertenece, no es tu proceso, o sea, no es un proceso en verdad que se genera a partir de una situación específica. Lo relacional, en los 3 proyectos, lo fuerte no es producir un producto. En el caso de Cinemateca hay un producto final, pero varias veces en la plática dice proceso, 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 proceso. Entonces, yo les planteaba hace un ratito este tema de, bueno, la educación pasa a ser una mediación, pasa a ser un medio entonces, ¿no? Deja de ser esta cuestión hasta de educación no formal. ¿Y en verdad estamos educando o pasa a ser un medio y generamos nuevas metodologías a partir de este proceso, ¿no? Perdón, porque es interesante. ¿Metodología de qué? Ese es el tema, como rompiste la frontera, sí. ¿qué es? ¿Es una metodología educativa? Claro, si la practico en un contexto y para un fin. Ahora, ¿aquí hay un fin específico? ¿El arte tiene un fin? Entonces, si no lo tiene, entonces yo creo que trabajamos estos 3 conceptos, digo trabajamos porque bueno, es parte del colectivo, trabajan estos 3 conceptos desde el rompimiento de los mismos. Entonces, si dejó de tener un fin, ya no hay una anticipación, ya, o el fin no es lo primordial, porque hay otras cosas que suceden. Entonces, por eso a mí me gustaría dejar, porque creo que no la podemos contestar, por lo menos los que estamos acá arriba. Exacto. En otra tabla. Exacto. Esto pasa a ser una práctica artística entonces y dejamos de ser los talleristas y los que hacemos proyectos de talleres en los espacios públicos, cárceles y
Eso es lo que a mí, yo les comentaba cuando empezamos, ¿no? O sea, arte, educación y construcción colectiva, pero creo que hay algo más aquí, ¿no? Que ahí está y que hay que nombrar, hay que significar, hay que resignificar y hay que construir, ¿no? Pero bueno, creo que los tres están en el proceso y bueno, no sé. Ya creo que dejé de moderar. Chin. Por favor, gracias. Bueno, en mi caso sí creo que hay un fin, pero no es tangible en un objeto artístico. Para mí sí es muy claro. Bueno, en mi caso sí tiene que ver con la rehumanización, ¿no? De reapropiarnos de ese espacio-tiempo, hacerlo humano otra vez. Es un acto de resistencia y ese es mi fin, ¿no? Pero, más no en un objeto artístico, y ahí es donde ¿pero por qué objeto? Cuestionarnos. ¿Por qué objeto? No, digo, en este sentido del arte tradicional, ¿por qué objeto? De que el arte tiene un objeto que, ¿por que qué se objeto? expone para todos, ¿no? Aquí no, ¿perdón? El tema es que está resistiendo, resignificando, y entonces yo entiendo que hay un fin en el programa, hay un proceso institucional, una universidad, sí se entiende, pero el tema es qué más hay aquí detrás de. O sea, ¿qué puedes develar, evocar, provocar? Y que para, bueno, a mi modo de ver, sin poder teorizar, lamentablemente, creo que ahí está, ¿no? Entonces, entiendo que sí, todos tenemos como, ¿no?, ciertos objetivos específicos y generales para trabajar también para armar los machotes, para las becas y para los proyectos. Pero ese es el tema, si estás resistiendo, ¿por qué tiene que haber un objeto? ¿Por qué la práctica tiene que ser un objeto? Santo dijo pieza y en realidad tratamos como de no decir pieza, pues somos remanente poético. Hasta nos queremos negar a la pieza física. Yo me adhiero. Pues yo quisiera decir algo sí, muy rápido. Para mí como parte del colectivo de Cinematequio ha sido muy rico y me gusta mucho esta plática porque de verdad todas las preguntas que están planteando, pues yo me las he hecho desde el principio y no me las termino de contestar. Y siempre digo que sigo aprendiendo porque pues es algo infinito, ¿no? Por ejemplo, el último cortometraje que hicimos en Brasil, que acabamos de regresar, fue sumamente interesante porque de verdad llega un punto también en el proceso en que uno dice, la verdad a mí me pasó mucho, yo ya no quiero estar aquí por una serie de situaciones personales que es muy tensionante a veces también estar en este tipo de proyectos porque a veces las condiciones no son las óptimas, porque a veces uno se plantea qué estoy haciendo con la comunidad, este proyecto hacia dónde va a llegar, qué tanto va a trascender, y te regresas y me sigo preguntando cosas. Algo que fue súper interesante en la comunidad guaraní fue pensar, bueno, y lo platicamos Eduardo y yo platicamos 1000 horas, ¿no? Y seguimos platicando es, por ejemplo, esta comunidad que nunca había sido escuchada. O sea, ellos contaron una historia que jamás nadie había escuchado en el exterior. Nos platicaba el cacique, decía, bueno, yo les quiero contar la historia de nuestra comunidad. Este mensaje que quiero dar al mundo y que es sobre el cuidado de la naturaleza. Entonces, es algo que es inédito. Y yo digo, por primera vez, ese grupo humano que jamás fue escuchado, por lo menos ya hicieron un trabajo que va a llegar no sé a dónde. Entonces, bueno, para mí ha sido muy interesante también todo este proceso. Quería compartirles. Una de las cosas que dice Freire es esa, la educación da voz, ¿no? Entonces lo que haces es darle voz al otro, a tu otredad. Eso no es hermano que tome a Freire, Mari Carmen, ni a los procesos pedagógicos de la liberación. Pero bueno, yo creo que ya vamos cerrando antes que nos terminen de alguien más, y si no, pues ya agradecemos muchísimo que han estado aquí. Aquí seguimos nosotros. Bueno, Mari va a estar esta semana, va a dar un taller para los que gustan seguir compartiendo con ella. Entonces, están totalmente invitados. Y muchas gracias por esto. Gracias, Nina, por permitir el espacio para hablar de esto. Muchas gracias.